esposa fugada de Elena Araujo. Aquella tarde, el cartero flacucho y guioso de siempre, con su barba de 3 días, su acento sudista y su andamiaje de alcohólico anónimo, le pareció a Emilia más alelado. No solo se equivocó de paquete al entregarle el recomendado, sino le hizo firmar donde no tocaba. ¡Qué descuido! Al abrocharse la tricota por pura desazón, Emilia se disculpó sin motivo, pretendiendo luego remendarlo todo con un good afternoon, tan enfático que el otro se vio aún más perplejo. Antes de resolverse a darle la espalda y continuar su camino por la avenida jaspeada de sombras, era un lunes brumoso. La luz mermaba, ya aunque no hubieran dado las 5. Emilia lo sabía sin mirar el reloj, porque a esa hora el cartero pasaba, se detenía y daba un largo timbrazo, no dos cortos como en la famosa película que tanto le gustaba a Henry. ¡Caramba! Para abrir el tal paquete Emilia tuvo que prender el farolillo, el vestíbulo. No había de otra. El otoño se venía encima. Ya. Resultaba imposible leer el remite con la mera resolana de las ventanas del living. Además no iba hacia el living, sino hacia su escritorio. Esa piecita del fondo que había sido antes la de su hija y ahora albergaba, oh delicia, sus propios libros y su propio ordenador, lejos y por separado de los revoltillos de Henry, que a pesar de ocupar todo el comedor con lo que llamaba la oficina, nunca había logrado poner en orden tanto legajador, tanto papel, tanto cuaderno abierto y marcado, y subrayado y desparramando por ahí, caramba, para no rabiar por eso, ni por las latas de Pepsi, ni por las bolsas de maní o papas fritas a medio terminar. Emilia solía pasar de largo, sin mirar hacia adentro, antes de la muchacha mexicana de martes y jueves hiciera el aseo con el cuidado, eso sí, de no cambiar nada de sitio, porque quien aguanta al señor meneado la cabeza y casi que sonriendo, Emilia se repetía por enésima vez ese día, esa semana, ese mes, ese año, que aun pisando los 60, su marido seguía siendo un adolescente, así fuera profesor emérito de biología, en la no menos emérita Universidad de Pensilvania, y tuviera bajo su mando en el laboratorio a 8 dóciles y asustadizos asistentes. Fue así, sonriendo y meneando la cabeza, evocando la cara morena y chata del marido, su mechón canoso entre los ojos noctámbulos de armenio emigrado, que Emilia se sentó en la silla giratoria, prendió la lámpara de doble foco y rasgó con impaciencia el sobre abullonado. ¿Por qué tanta prisa? Sabía de quién era. Lo había estado esperando, hasta le parecía, al sacar el libro, reconocer la carátula, definitivamente multicolor y carnavalesca, como la novela costeña de Roberto Vergara, quien había perorado sobre esa historia de amor en ritmos vallenatos durante una conferencia medio folclórica, penúltima de la serie Novelistas Latinos al Día, organizada por Doubleday para promocionar traducciones como la que el charlatán de Vergara no había logrado enviar en manuscrito. Dizque la copia se le refundió en el correo, o quién sabe qué disculpa inventarían en Bogotá, además de mandar órdenes y contraórdenes cada día más alrevesadas. Hasta el bendito fax de la semana pasada que anunciaba el envío por recomendado de lo que Mr. Emilia Linetjan traduciría al inglés para Doubleday y Company de Filadelfia, Pensilvania, USA. La traducción, sí, la traducción que debía haber comenzado ese verano, y no comenzaría sino hasta bien entrado octubre. ¡Qué remedio! Por eso Emilia andaba tan afanada, prendiendo el ordenador y buscando el disquete para poder instalarse,
y teclear un par de horas antes de que Henry estará claxonando al garaje. Y, a lo mejor, si la cubierta del libro no le hubiera incomodado al colocarlo sobre el atril, Emilia no se habría fijado de pronto en la contratapa con la breve biografía de Vergara y esa reseña de lo que alguien definía como ficción dionisíaca. Alguien que aludía también a música de los instintos, embriaguez, entusiasmo y, por Dios, resultaba extraño que una editorial tan comercial como quien se habría encargado de la contratapa. Bah. Escogiéndose de hombros, Emilia ya se calaba las gafas y dispuesta a ajustar el disquete cuando se detuvo en seco como fulminada. Luego, al quedarse así inmóvil mirando al vacío, negó un par de veces con la cabeza como solía hacer de niña, cuando le venían malos pensamientos. No, 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 imposible. Sin embargo, al ponerse de pie se le vino la súbita certeza de que Celia Robledo había hecho esa reseña. ¿Por qué no? Vivía en Buenos Aires y trabajaba en la editorial Planeta. ¿Acaso la tal novela no iba a salir simultáneamente en el Cono Sur? Con un resoplo de impaciencia, Emilia apagó el ordenador. Ya sabía que si comenzaba a trabajar así de enervada, terminaría exasperándose y borrando frases, párrafos, páginas llenas de omisiones y errores. ¿Qué se va a hacer? Como siempre, que perdía la calma. Sentía que le faltaba espacio, mejor dicho, aire. Virgen Santa, sin saber bien cómo ni por qué, fue a descolgar su chaqueta del ropero de la entrada, se la puso y abrió la puerta del living, con ganas de salir y hacerse camino por el pastizal hacia la arboleda. Ya, a buen paso, y con afán, y sin reparar en la brumazón de esa hora, ni recordar que ese mismo día, después de un almuerzo de ensaladas improvisadas, había aprovechado el breve lapso del sol para dar el paseo habitual en esa vecindad que aún guardaba apariencias agrestes, como no, los apartamentos en cabañas y los prados sin podar. Un condominio que, pese a estar construido con madera plastificada y bloques de falsa piedra, estaba rodeado de un bosque, ese sí verdadero, como arces, encinas, robles frondosos y una maleza inválida, a trechos por enredaderas de hiedra silvestre, que ya en octubre se encarnaba encendiéndose y dorándose, mientras arriba las hojas se amarillaban y se desgajaban, cayendo y formando un colchón que Emilia oía crujir bajo sus pies mientras avanzaba por el sendero sin cuidarse de los inquilinos que le pasaban o la cruzaban corriendo y jadeando, con sudaderas de colores chillones y zapatos especialísimos. ¡Qué gringos para ajetrearse! ¡Caramba! Hasta la hacían sentir culpable de solamente caminar rápido mientras ellos seguían en una maratón desesperada contra la flacidez, el colesterol o ve tú a saber. Tal era el afán de esos frenéticos que, de no llegar pronto al atajo improvisado en otros paseos, Emilia se hubiera devuelto, como debió hacerlo de todas maneras poco después, al percatarse de que el banco de siempre, su banco, casi no se veía en la espesura. O sea que el rato de calma contemplando la quebrada crecida por los aguaceros de la semana anterior resultó poco menos que utópico en tamaña neblina. Paciencia, no le quedaba más remedio que regresar al sendero asfaltado, importunando otra vez a los adictos del jogging. ¿Quién la mandaba a olvidar que en octubre era prácticamente imposible pasearse después de las 5? Pronto comenzarían las heladas. En noviembre ni una sola hoja. En diciembre tal avalancha de nieves que Henry gastaba más de una hora con la garlancha, despejando el callejón de la entrada. Sí, un largo invierno de abrigos y gripas y tazones humeantes, hasta bien entrado marzo.
Sin embargo, Emilia, que solo vivía para climas veraniegos, se sentía a gusto en las brumas de esa aldea artificial construida en pleno campo y rodeada de bosques con ardillas que ahora al regreso se veían saltar por ahí. ¡Qué hora seria! Casi las 6. Tendría un buen rato de calma antes de la llegada de Henry. Un buen rato para lavar la lechuga, sacar la carne del congelador, poner a cocer el arroz y mirar desde la ventana del living cómo se iba apagando el cielo al pasar de blanco a ambarino y luego a un gris que en otoño era casi plateado. En tardes como esa, Emilia solía dejar casi siempre las luces sin encender y acomodarse a escuchar el silencio en el sillón japonés, cuero y madera de verdad, que tanto le gustaba a Henry, un mueble propio para la meditación. Sí, sí, aunque pasara 12 y hasta 14 horas al día lidiando con ordenadores y microscopios, Henry se decía orientalista, ¿verdad? No había noche en que antes de acostarse o mañana en que antes de salir no citara algún versículo del Tao. Tampoco había sábado ni domingo en que no pasara algún manual budista, ni aniversario en que no le recordara a Emilia cómo se habían conocido en una conferencia sobre el Zen. Y claro, Henry preguntaba enseguida con una de sus carcajadas eufóricas qué otra doctrina hubiera podido reunir a una esposa fugada y a un bicho de laboratorio. Esposa fugada, Runaway Wife, solía apodarla Henry y mofándose de un divorcio que nunca se había legalizado. Bicho de laboratorio, Lab Bug. Solía apodarlo a su vez ella, desde que la llevara al laberinto de probetas, criadero de larvas, vivero de moscas, tanques de renacuajos y muestrario de microscopios donde trabajaba en la universidad. Sin embargo, también hubiera podido apodarlo hijo fugado, Runaway Son, si no temiera a echarse de encima a la suegra, una temible ancianita de origen armenio, por suerte instalada en California desde la serie de dolencias artríticas que la obligaron a buscar climas más clementes y conformarse luego de varias inútiles pero desesperadas escaramuzas con un par de telefonazos semanales a verificar si su niño prodigio, candidato al Premio Nobel de Biología, seguiría emparejado con esa colombiana tan escuálida y tan callada, tan inexplicablemente desprovista del sex appeal latino. ¿Cómo negarlo? Aún después de tantos años por fuera, Emilia guardaba el empaque de señora bien, bogotana, cuando acompañaba al marido a las reuniones y cócteles del mundo académico. Se veía tan formal, enfundada en uno de sus eternos astres de corte clásico, como Henry hubiera querido ver a su primera cónyuge, una irlandesa exuberante, obsesionada por el sobrepeso y la maternidad, que lo había abandonado a los pocos años de matrimonio, luego de hacerse embarazar por uno de sus mejores amigos. Caramba, aunque Henry tomara el asunto con sabiduría orientalista hasta hasta le hallara la razón. ¿Qué mujer no aspira a ser madre por Dios? Dado el diagnóstico de esterilidad con que le habían desahuciado varios especialistas, la cosa le había dado duro y se le había amargado el carácter un buen rato. Henry era así, el solterón divorciado más inabordable de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Pensilvania, hasta conocer, ya pisando los 50, una colombiana estudiante de posgrado de lenguas modernas, menor que él y con suerte con hijos, o sea, tenía hijos pero no los tenía, pues su marido se los había arrebatado mediante una maniobra judicial, en un país donde aún regían leyes como la Inquisición. Se trataba, claro, esta de la República del Sagrado Corazón, o sea, Colombia. ¿Cómo hacerle entender a Henry los temejanejes del concordato colombiano? ¿Cómo describirle los poderes de la curia apostólica, del tribunal
eclesiástico. No, a Henry no le podía entrar en la cabeza por qué curas célibes llegaban a ser jueces en pleitos matrimoniales y a decidir quién se quedaba con la prole en caso de lo que denominaban separación de cuerpos. Henry tampoco alcanzaba a entender cómo el abogado canónico defensor de Emilia en el juicio había podido admitir que sus dos hijos mayores quedaran con el padre y la niña menor interna en un colegio de monjas escogido por el obispo. Habráse visto en tamaño infiernillo. Nadie podía culpar a Emilia de ausentarse, mejor dicho, largarse, fugarse a casa de una antigua profesora suya en los Estados Unidos. Misericordia. ¿Qué hubiera sido de Emilia sin Miss del Río? Gracias a ella pudo viajar a Filadelfia, encontrar alojamiento en la residencia de la universidad y matricularse en lenguas modernas. Ya de estudiante conocería a Henry y lograría negociar con su apoyo un acuerdo legalizado en la curia que le permitiera ver a los hijos varias veces al año y tener consigo a la hija menor. Sí, los muchachos no vienen, la niña sí que vendrá, solía repetir Emilia, royéndose la uña del meñique y crispando el gesto. Al colgar el teléfono, luego de una de esas tantas largas y costosas llamadas a Bogotá, verdad, su obsesión era sobre todo la niña. En aquellos tiempos de guerra, de nervios, infructuosas meditaciones zen y fragantes tisanas compartidas en el minúsculo y atestado apartamento donde solía vivir Henry, cerca de la universidad. Fue el viaje de la niña si lo que les decidió finalmente a casarse por lo civil y mudarse a ese condominio en las afueras de Filadelfia que, como decían ambos riendo, parecía de película Disney. La niña, hundida en el sillón japonés, cobijada por una penumbra que se iba haciendo más densa a medida que la arboleda se borraba en un cielo nocturno. Emilia evocó la mueca de su hija cuando la llamaban niña. Precisamente, ¿quién se atrevía a enfrentarse a una adolescente recién llegada de Bogotá, recién instalada en sus nuevos predios? Ya se les daba de persona grande. ¿No ven que madure, biche? Preguntaba, picando el ojo y sacudiendo una melena crespísima que definitivamente no era herencia materna, tal vez porque ese entonces no había terminado sus estudios o porque le quedaba un saldo de rebeldía contra la gente demasiado adulta. Emilia lo tomaba a chiste y se entendían bien. Sí, sí, una suerte de camaradería o de solidaridad femenina. Descartaba entre ellas el tan manido conflicto generacional. Además, ¿cómo no confesarlo? La presencia de esa hija al verla estudiar, madurar, casarse finalmente, había ayudado a Emilia a sobrepasar lo que denominaba con voz ácida esos horrendos años 60 y a convencerse de que por fin habían quedado atrás. No, no recordar, no evocar, era su lema. Caramba, a través del tiempo había llegado a disciplinarse, hasta tal punto que ni la visita de los muchachos ni la de parientes lejanos o cercanos la perturbaba realmente paseándolos por Filadelfia una y otra vez, como voluntaria y un tanto frenética guía turística se las arreglaba para eludir cualquier pausa. Tregua, rato, lapso de reminiscencias. Además, como todo el mundo sabía que con ella más valía evitar ciertos temas, eran pocas las ocasiones en que debía soportar lo que llamaba agresiones de la memoria. Uf, para padecerlas bastaba cualquier frase en una conversación que suscitara a ese arrebato. Y claro, eso era lo que le había sucedido al desenterrar de quién sabe qué limbos del remordimiento. El nombre de Celia Robledo, curiosamente, al evocarla, no era el soez desenlace del episodio, lo que se le venía en mente, sino las horas mágicas de su amistad. ¿Qué habría de Celia Robledo? ¿En qué andaría? Inmóvil y como aterida en la penumbra de lo que ya no era el atardecer, sino algo así como una caverna opaca. Emilia evocaba la cara pecosa de Celia, sus labios abullonados, sus ojos oblicuos, enmarcando
los pómulos altos, el imperceptible respingue de la nariz, ojos castaños, casi pardos y sin embargo capaces de reflejar destellos de la melena rojiza que se le enmarañaba a Celia al bailar. Celia, Isadora, Celia. Salomé siguiendo con sus muslos, sus piernas, sus brazos en un febril ajetreo los ritmos eslavos de Aram Khachaturian. Sí, Celia despelucada, casi desorbitada, pasando del contorneo a los saltos sincopados y a esas volteretas sin brújula que la dejaban jadeando y accesando, antes de precipitarla en una suerte de temblor espasmódico y tumbarla exánime el terminar el disco. Oye, estás... Sin embargo, Emilia sabía que al menos con ella podía desahogarse, ¿verdad? Celia no la miraba aterrada, como todo el mundo, cuando decía no querer más hijos. Tampoco se escandalizaba cuando le anunciaba que pensaba hacer estudios universitarios. Si mucho le sonreía condescendiente antes de repetirle alguna prédica sobre la importancia de aceptar la vida tal como era, en su carácter originario. Caramba, de tanto oírla, Emilia, que en el colegio había sido alérgica a la filosofía o a la moral, digamos, pues ¿qué más podían enseñar las monjas? Había acabado tolerando su fervor, su obsesión casi por ciertas teorías vitalistas y romanticoides. Venía de una familia antioqueña de comerciantes y empresarios, casada con el gerente de un consorcio hotelero. Celia hubiera podido muy bien ser ajena a los libros, sin embargo vivía para descubrirlos y devorarlos con un afán abrasador. Además, aunque no había seguido estudios después del bachillerato, le apasionaban los textos filosóficos. Creo que en el fondo soy pagana, comentaba chanceando, sin embargo, cuando hablaba sobre sus lecturas se ponía casi solemne. A Emilia le costaba seguirla en itinerarios que de algún modo mezclaban lo pitagórico con lo platónico, pasando luego por Spinoza y aterrizando de pronto en Nietzsche. ¿De dónde sacaría Celia ese fervor por lo dionisíaco? Dionisos es la afirmación religiosa de la vida total. Sermoneaba Celia serísima cualquier tarde, mientras los niños retozaban abajo una algarabía de los mil demonios, más grande que la casa de Emilia. La de Celia tenía en el subsuelo un local enorme para juegos y en el tramo superior una pieza donde conservaba, o mejor dicho, ocultaba, sus libros y sus discos. Allí era donde escribía poemas que nunca mostraba a Emilia y donde se entregaba al supuesto ritual de la danza. ¿Cómo contrariarla? Entre escéptica y curiosa, Emilia le llevaba la idea y no se mostraba interesada en su poesía. Si pretendía compartir su fervor por el baile, desgraciadamente el poco ballet que había aprendido de niña parecía acartonado y torpe junto a las espontáneas y arrebatadas improvisaciones de Celia, empeñada en experimentar con los ritmos eslavos de Smetana y Khachaturian, porque precisamente eslavos, porque de Smetana o Khachaturian. Celia bailaba y bailaba hasta quedar exhausta, como vaciada de todo el trance dionisíaco. Pregonaba cada rato, descartaba la realidad cotidiana. ¿Acaso no se trataba de asumir el cuerpo en la música, asumiendo así la voluntad de la vida, la aceptación del mundo? Por esa época a Emilia le entraron ganas de meterse en un curso de danza moderna. No se atrevía, sin embargo, a consultarlo con el marido. ¿Para qué? Miguel no le pondría cuidado. O diría que seguro esas eran entelequías de Celia Robledo. Luego no se le pasaba con ella. Sí, al, al interpretarle, Miguel la miraría por encima del periódico del sillón de cuero donde solía instalarse después del almuerzo.
La miraría con la misma solapada irritación que se le notaba cuando Emilia se atrevía a contradecirle en algo, o cuando pretendía proponerle que como los niños iban ya los tres a la escuela, quería matricularse en la universidad. En la universidad, y eso, para estudiar idiomas, quiero ser traductora, siempre quise ser traductora desde hace años, desde que estuve en Filadelfia.